Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Seguimos estudiando la Biblia aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, y hemos tomado la frase, hemos tomado como exégesis la proposición, la verdad que queremos presentar bajo el tema de aquella voz del Padre que endulzó públicamente a su Hijo cuando dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Marcos dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo creo que debería de ser el reto, debería de ser el deseo, la voluntad de cada hijo de Dios de poder vivir de tal manera que Dios declare esas palabras también de nosotros. Qué hermoso sería tener el favor de Dios, la gracia de Dios, la mano de Dios, la marca de Dios, ¿verdad? La bendición de Dios hacia nuestra vida por la clase de vida que usted y yo podamos vivir. Yo he desarrollado de casi todo el capítulo 1, he desarrollado historias, de estas historias, verdades que sin lugar a dudas nos van a llevar a complacer a nuestro Dios. Anteriormente y en otros estudios hemos visto ya que quien complace a Dios es alguien que discierne los tiempos. Cristo, podemos ver que Él, ¿verdad?, dijo: ha llegado la hora, ya es el tiempo para ustedes arrepentirse, llegó la hora de que yo me manifieste, llegó la hora de que empiece mi ministerio antes de ir a la cruz del Calvario y, ¿verdad?, arrepiéntanse y crean en Cristo. Cristo sabía que ya el tiempo de Él se había llegado para empezar su ministerio, y usted y yo debemos de saber que es tiempo de cosechar, es tiempo de servir a Dios. Además de eso, yo creo que estamos ya en los últimos tiempos, que Cristo, ahorita en el 2026, Cristo no tarda en venir por su iglesia. ¿Qué más complace a Dios? También hemos visto, ¿verdad?, que complace a Dios los cristianos que ganan almas, porque Cristo le dijo a Pedro y Andrés que vinieran en pos de Él y Él los convertiría. Y eso es lo que sucede cuando alguien camina con Dios, ¿verdad? Te vas a convertir en ganador de almas, pescadores de hombres. Sin lugar a dudas, cuando Dios ve del cielo a la tierra a cristianos que se interesan en su causa, en su obra, en obedecerle con la gran comisión, esos cristianos complacen a Dios. De ahí también podemos ver que los cristianos que complacen a Dios son aquellos que están dispuestos a dejarlo todo cuando Dios los llama. Lo dejó todo Juan y Zebedeo, dejó su padre, dejó la barca, las redes, su trabajo, la empresa, no pusieron excusas y lo dejaron todo para seguir al Señor, que también complace a Dios. Cristianos consagrados. Qué hermoso es que cuando Jesús viene, Él viene a Capernaum, Él entra en la sinagoga, y ahí en la sinagoga sabemos que había un espíritu inmundo que le dijo: yo sé quién tú eres el Santo de Dios. Y qué hermoso que la gente, ¿verdad?, nos pueda llamar por ese título. La Biblia dice: alábete el extraño y no tu propia boca. A veces yo sé que gente difama, que gente puede mentir, lo hicieron con Jesucristo, pero también cuando somos genuinos e íntegros, una gran cantidad de gente va a reconocer nuestra integridad, nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Y de esa manera también le pasó a Cristo. Y qué hermoso que la gente pueda decir: la familia, los que nos rodean, que son los que más nos conocen, es un hombre recto, es un hombre que ama a Dios, no es perfecto, pero está en serio con Dios y se aparta del pecado para Dios. Pero ¿qué más podemos ver aquí en la Biblia que nos convertiría en cristianos, que podemos complacer a Dios? En esta ocasión vamos a leer versículos 29 al 31, versículos muy cortos para entender esta breve historia. Y de aquí vamos a sacar la siguiente verdad para que podamos practicarla en nuestra vida. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y luego dice: y la suegra de Simón, o sea, el apóstol Pedro, estaba acostada con fiebre. Y dice: y enseguida le hablaron de ella. Pues obviamente el maestro es poderoso, el maestro hace milagros, el maestro es bueno,
Y bueno, cuando llegaron a la casa, pues uno llega a una casa y al lugar que comúnmente te llevan es a la sala. Esperamos en la sala, cuando se nos invita a comer, pues uno se sienta en el comedor, y cuando no está lista la comida, pues uno espera en la sala hasta que te llaman al comedor, o cuando llegas de noche o estás cansado o de día y te van a hospedar, pues ya te dicen y te indican, mire hermano, pues aquí está el lugar donde usted va a descansar, pase nomás y entras directo a tu recámara, pero no entras a las recámaras que no te señalan, no entras a la recámara de los dueños de la casa, no es tu casa, tú eres invitado. Y quiero creer que la señora en su casa estaba enferma, probablemente ahí en su cuarto, acostada en la cama. Y yo creo que Pedro entró y tuvo que tener esposa, porque si tienes suegra es porque estás casado. Y lo más probable es que su esposa sale y, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el viaje? O a lo mejor ya era viudo y nada más le quedaba la suegra y él la frecuentaba porque era la madre de quien había sido su esposa. Pero que en algún momento estuvo casado, sin lugar a dudas, porque si no, tú no puedes tener suegra. Dice la Biblia entonces que Pedro se entera, a lo mejor lo platica con los discípulos y dice, qué pena, mira, la comida creo que todavía no está lista. Te cuento que mi suegrita está enferma, está hirviendo en fiebre, no sé cómo se dio el caso o la situación. Lo que sí sé es que parece que se corre la voz y yo creo que hubo un consenso y dijeron, pues hay que decirle al maestro. ¿Será que el maestro hace algo al respecto? Y sí lo hizo. Ahora, Dios ya sabe todo y aún aquí podemos aprender. Dios ya sabe todo y uno diría, bueno, si Dios sabe que sufro, si Dios sabe que estoy enfermo, si Dios sabe que tengo necesidad, digo, si Dios sabe que ocupo un empleo, si Dios sabe que mi hijo anda en rebeldía, si Dios sabe que mi esposo no es lo que debe de ser, mi esposa es respondona, ¿por qué Dios no obra? Dios no obra a veces porque no se lo pedimos. La Biblia dice, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, ¿verdad? Llamad y pues se nos va a atender. Dios no obliga a nadie. Dios quiere que nosotros usemos esa dependencia que debemos de tener en Él, que no andemos en nuestro propio consejo, que no vivamos nuestro propio camino. Él quiere ser el Señor de nuestra vida, Él quiere guiarnos, como el salmista que decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Voy a caminar con Dios, voy a leer la Biblia para que la Biblia me guíe, para que la Biblia me ilumine, para no caer en un pozo, para no tropezar en una piedra, no quiero lastimarme. El pecado afecta, quebranta, destruye hogares, vidas, matrimonios, iglesias, naciones enteras. Destruye el pecado y a la gente que no tiene a Cristo la condena en el infierno por la eternidad. Entonces podemos ver ciertamente aquí, ¿verdad?, que el Señor, pues ya le dicen de la situación de la suegra, y la suegra estaba ardiendo en fiebre, acostada, y enseguida le hablaron en plural, no le habló en singular. Es bien importante, lo cual eso me lleva a meditar que hubo un consenso, que antes de Cristo saber que estaba enferma por el dicho de los que le hablaron, ¿verdad? Ellos lo habían hablado entre sí. ¿Quiénes? No lo sé, pues habían 12 apóstoles y les decía que el Señor lo sabe todo, pero Él quiere que usted y yo vengamos a Él en oración. Él está ahí listo para ayudarnos. Él está ahí listo para hacer algo al respecto. Él de hecho ya murió por la humanidad y Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad, pero no todos serán salvos, porque no todos van a ejercer fe. Porque no todos van a querer y Dios no los va a obligar, pero no van a tener excusa, porque Dios va a decir, yo te amé, yo morí por ti, yo te pude salvar, porque Él da, ¿verdad?, la invitación abierta. Lo dijo de Jerusalén, dijo Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntarte como a la gallina que junta sus polluelos bajo sus alas y tú? No dice que no pudo, dice no quisiste. Y sería una burla si Dios lo hubiera evitado para que ellos quisieran salvación y luego reclamar y decir, no quisiste, cuando en verdad Dios sabe que no podían. Entonces, por esa razón, ciertamente podemos ver que Dios, ¿verdad?, no es así. Dios no es burlón, Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Pero sin embargo, Él les dijo,
no quisieron. Yo quiero, ustedes no quisieron. Y dice la Biblia entonces que ya le comentan, Él sabe todas las cosas, Él espera que oremos a Él. Y dice que le hablaron. Y luego el versículo 31 dice, entonces Él se acercó. Y mire tan fácil que podría ser la vida si tan solo confiáramos en Dios. Si tan solo viniéramos a Dios en oración. Porque Él solo se acercó, la tomó de la mano, la levantó, solo la tocó y se fue la fiebre. No ocupó paracetamol, no ocupó pañitos de agua tibia o fría, no ocupó más que el Salvador del mundo, el Creador del universo, la tocara y la ayudara a levantarse e inmediatamente le dejó la fiebre. Pero aquí está la enseñanza de aquellos que complacen a Dios. Dice, y ella, ¿qué dice? Les servía. Cristianos agradecidos. Cristianos que lo mejor que podemos hacer después de haber obtenido el favor de Dios, ¿sabes qué es? Mostrar gratitud por medio de nuestra entrega, por medio de nuestro servicio. En el caso de ella es diferente a Juan y a su hermano Jacobo. Ellos lo dejaron todo, fueron obedientes al llamado. Pero en el caso de ella conlleva gratitud. ¿Por qué? Porque había recibido un favor y el favor es que la había sanado. Y también ella no puso excusas. Ella no dijo, no, todavía no, oye, me acabo de recuperar, recién estaba bien enferma, ardiendo en fiebre, no, espérate tantito, no. Mira, la gratitud, ¿verdad? Es inmediata. La Biblia dice en Colosenses, dice la palabra de Dios que el Evangelio, cuando llega a nuestras vidas, dice que da fruto y dice que desde el primer día. Hermanos y amigos, la palabra de Dios nos enseña, y podemos verlo en el apóstol Pablo, que una vez que él recupera la vista, habiendo sido perseguidor de la iglesia, la Biblia nos dice que él inmediatamente no tomó un curso de teología, no puso ningún pretexto ni ninguna excusa. Inmediatamente estaba en Damasco, estaba en lugares predicando, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pagó un precio, quisieron lincharlo por predicar públicamente, causó confusión. No era este el que perseguía a los cristianos o a ese camino, y ahora míralo, ya está predicando. Eso glorifica a Dios. No era este el borracho, no era este el mal hablado, no era este el fornicario, el inmoral, no era este el desobligado, el que nunca pagaba las deudas, no era este el mentiroso, no era este el escarnecedor, no era este el religioso, no era este el corrupto, no era este el envidioso, no era este el pecador, el drogadicto, la prostituta, no era este el iracundo, ¿verdad? Ya no es. ¿Qué pasó? Pasó que Cristo lo salvó. El hombre que vivía en los cementerios, el endemoniado gadareno, nadie podía ayudarlo hasta que se topó con el Señor Jesucristo. Cada personaje que fue sanado por Cristo, que fue ayudado por Cristo, tuvo una correspondencia a su bendito Salvador, ¿verdad? No todos, porque habían 10 leprosos que, habiendo sido limpiados, solo uno, y era samaritano, volvió a darle gracias a Dios. Yo sé que la gratitud no está en todos, pero ¿quieres ser un cristiano que agrade a Dios? Sé un cristiano agradecido. Le debemos la vida a Dios, doblemente, porque aún siendo inconversos, Él nos dio vida. Aún siendo inconversos, Él nos cuidó de tantas cosas en la vida. Él nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo, y nos amó. Y llegó el punto y el momento en la vida, en nuestro tiempo, que nos salvó. Yo creo que le debemos mucho al Señor. ¿Quieres ser un cristiano que complace a Dios? Alguien con quien Dios diga, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Oh, muestra gratitud a tu Dios por medio de tu servicio, por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Que Dios me los bendiga. Con ustedes el pastor José Luis Fuentes. No olvide darle like, compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Dios les bendiga.